Muy buenos días a todos y a todas. Eh, Perdón, ahí no me di cuenta que tenía la cámara apagada. Hoy vamos a estar dando inicio entonces al tercer día del Congreso. Así que bueno, muchas gracias por estar acá, por participar. Esta charla, este conversatorio va a estar siendo grabado, panel, perdón, acá los estaba viendo. Así que bueno, nos gustaría por ahí comenzar ya con este espacio, más que todo para aprovechar el tiempo y poder dar un lugar para también los intercambios con que se vayan conectando y participando de esta actividad. Así que bueno, Jorge, te paso la palabra para que puedas dar inicio al panel. Muchas gracias, Camila. Damos inicio entonces a este panel que se denomina Gobierno Abierto para el Desarrollo, la Resiliencia, la Participación y el Ejercicio de Derechos Ciudadanos en Chile. Como pueden ver en esta presentación que estamos proyectando, está compuesto por la profesora Carolina Chávez, la profesora Lorey Finol, el profesor Rodrigo Garrido y quien les habla, Jorge Fará. Todos somos académicos y académicas, miembros de la red académica de Gobierno Abierto de Chile, y es por ello que la temática eje de este panel va a girar en torno a esta particular forma de gestión que realizan instituciones públicas y privadas que tienen alcance público. Bueno, este panel tiene como objetivo poner en discusión la incorporación del paradigma de gobierno abierto en diversos ámbitos de la vida pública y en la acción de los diversos actores que están involucrados en ello. Entonces vamos a observar el rol de la academia en la construcción de un conocimiento abierto, la incidencia que tienen las universidades en la conformación de procesos comunitarios participativos, el papel de la colaboración público-privada para el desarrollo social y la resiliencia, y la relación que existe entre la ciudadanía y el Estado en los procesos de acceso a la oferta pública para la protección social. De este modo, vamos a tratar de ahondar trataremos de que sea profundo a pesar del poco tiempo, en algunos retos que son propios de una sociedad que pretende caminar cada vez más hacia un Estado abierto. Entonces vamos a hablar sobre la disponibilidad de datos abiertos para la transparencia, vamos a hablar sobre la participación comunitaria para la propagación del territorio, hablaremos también del fomento de la resiliencia para la protección social y el desarrollo, y hablaremos sobre el acceso simple y amplio a la oferta pública. Todos estos elementos constituyen lo que podríamos denominar la materialización de los principios de gobierno abierto en la vida social chilena, y cada una de estas temáticas está cruzada por los desafíos que nos impone la Agenda de Desarrollo 2030 y los principios del gobierno abierto, por supuesto, de modo de avanzar en la co-construcción de gobiernos más eficientes, más eficaces y gobiernos abiertos, con focos en el desarrollo al servicio de la ciudadanía. Como planteé en un comienzo, quienes aquí estamos presentando somos miembros de la Red Académica de Gobierno Abierto de Chile, una entidad que busca impulsar los principios del gobierno abierto en las distintas esferas de la acción social, en este caso desde la academia, pero trabajamos en conjunto con el Estado y la sociedad civil en la Mesa de Gobierno Abierto de Chile, con una mirada multisectorial. Sin ir más lejos, podríamos decir que este panel representa la apertura que busca este paradigma. Nosotros somos académicos y académicas de universidades públicas y privadas, de diversas áreas del conocimiento, como van a ver, de distintas regiones de Chile, pero tenemos en común la convicción de que es necesario avanzar hacia un gobierno y un Estado abierto. Sin más preámbulos, luego de esta introducción, pasaremos por tanto a las ponencias que nos congregan en esta oportunidad. La dinámica va a ser la siguiente: cada uno de los expositores y expositoras realizará una ponencia de una duración de 12 minutos aproximadamente. Y durante ese tiempo invitamos a quienes estén presentes acá a realizar las preguntas en el chat. ¿Okay? Luego de las exposiciones, yo haré las preguntas a quienes estas vayan dirigidas. Entonces partiremos con la primera panelista, que es la profesora Carolina Chávez Herrera. Ella es ingeniera civil en industrias forestales de la Universidad del Biobío y magíster en economía de la Universidad de Concepción. Ella además realizó el International Academic Program Research Symposium, Creating Public Value, Challenge for Management and Public Policy, de la Universidad Autónoma de Madrid, y el David Rockefeller Center for Latin American Studies por el Harvard University. Actualmente ella es la jefa de vinculación con el medio nacional y subdirectora del Centro de Economía del Hidrógeno de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. Además es integrante del Grupo Técnico Asesor del Ministerio de Energía de Chile para la planificación energética de largo plazo. También ella es la coordinadora electa democráticamente de la Red Académica de Gobierno Abierto de Chile y es nuestra representante de la academia en la Mesa de Gobierno Abierto de Chile.
Ella realizará la ponencia Desarrollo Social Territorial y Resiliencia como elemento clave para un Estado abierto, una mirada de lo público y privado. Adelante, profesora Carolina, usted puede compartir su pantalla. Muchas gracias, Jorge. Voy a compartir pantalla ahora para que podamos avanzar. Eh, ¿Me avisan si se ve bien? ¿Sí? ¿Ven bien? Perfecto. Bueno, Sí, se ve muy bien, Carolina. gracias. Como señalaba Jorge, muchas gracias por tu presentación. Efectivamente, para Estado abierto y gobierno abierto se requiere aunar esfuerzos, y es así como desde la mirada de la ingeniería buscamos diferentes temáticas y áreas del conocimiento y del quehacer para acercarnos a la ciudadanía. Y aquí aparece un tema relevante que dice relación con el desarrollo social territorial y la resiliencia como un elemento clave para un Estado abierto. Dicho eso, los últimos años nuestra sociedad ha sufrido innumerables acciones del medio, la migración, la contaminación ambiental, la pobreza. Estamos recién saliendo de una pandemia de 2 años muy duro y que ha acrecentado todos los problemas que antes de alguna manera venían muy solapados con los problemas del día a día, ¿ya? Entonces aparecen los problemas asociados a la pobreza, a la corrupción, al cambio climático, las guerras, las hambrunas, la migración, los derechos y deberes que efectivamente nosotros como ciudadanos y las instituciones públicas y privadas deberíamos tener. Y en definitiva, van las siguientes preguntas. ¿Las políticas públicas reflejan las demandas sociales efectivas? ¿Las empresas privadas incorporan la visión de la ciudadanía en sus proyectos? Son las preguntas que a nosotros como académicos de todas las áreas yo creo que nos aborda y que efectivamente siempre en forma permanente se están generando acciones para que estas puedan ser respondidas, ¿ya? De buena o mala forma, pero se hacen algunas acciones y hay otras que no se hacen nada. Dicho eso, entonces vamos a desarrollar un concepto que está asociado al desarrollo social y territorial. Y aquí hablamos del desarrollo social y territorial que se entiende como un proceso de construcción social del entorno, impulsado entre todas las interacciones, entre las características físicas, las iniciativas individuales y colectivas de todos los sectores que participan de este territorio y obviamente la operación de las fuerzas económicas, tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales, ¿ya? Por lo tanto, aquí se genera un tejido social, económico, productivo que nos permita trabajar fuertemente las necesidades de la ciudadanía, sus derechos y deberes, participando tanto el sector público, privado, el ciudadano de a pie, academia, gobierno, sector público. Y por lo tanto, se señala obviamente que aquí hablamos del desarrollo territorial y efectivamente esto se relaciona con el progreso de la implementación de la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus diferentes y amplitud en los temas que desembocan en estos 17 temas y que obviamente los países, dependiendo de los compromisos que se han definido, van a abordar estos 17 compromisos. Dicho eso, por lo tanto, hay que reconocer efectivamente que el desarrollo social y territorial nos ayuda efectivamente a que los problemas, los procesos sociales, económicos, políticos y ambientales se desplieguen de manera diferenciada en un espacio geográfico. ¿Por qué se señala esto muy importante? Porque efectivamente hay problemas generales país, pero también los territorios geográficos, las localidades, los gobiernos regionales y el país en su conjunto tienen diferentes problemáticas y necesidades. Por lo tanto, eso es lo que requiere de las políticas públicas para que efectivamente se resuelvan las necesidades y se definan derechos y deberes de los ciudadanos. Identificar claramente cuál es la necesidad desde el punto de vista local,
cuáles son sus agentes que participan en este espacio y obviamente se generan ahí instancias y procesos sociales, económicos, participativos, donde nos permiten abordar estas problemáticas a escala planeta entero, por ejemplo, como el cambio climático, pero también tienen sentido en la medida individual, local, regional y país. Por lo tanto, eso es lo que aborda el desarrollo social y territorial, que efectivamente se reconozca una localidad, una región con su cultura, su idiosincrasia. Existe un sentimiento de pertenencia ante este espacio geográfico, esta región, esta localidad, que permite abordar de mejor forma, comprometidos tanto los ciudadanos como el Estado, como las instituciones privadas, para el buen vivir y el desarrollo sustentable de la región en sí. ¿Ya? Aquí tenemos otra definición que habla de la resiliencia, que es un tema que Chile fuertemente está abordando. Todos saben que Chile es un país que tiene y sufre muchos desastres naturales, terremotos, sequía, volcanes. Entonces, de alguna manera, estamos siempre enfrentados a las fuerzas de la naturaleza que son incluso acrecentado por, digamos, situaciones de cambio climático. En estos momentos Chile está pasando una sequía importante, por lo tanto, eso obliga al país a tomar decisiones asociadas a estas necesidades y a esta restricción de los recursos naturales y obviamente también asociado a lo que significa el cómo levantarse un país, una región, un pueblo ante la adversidad. Entonces, la resiliencia es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesta a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz. Hablamos también que obviamente la resiliencia está asociada, por ejemplo, en el último tiempo como país nos estamos levantando hacia una pandemia que duró aproximadamente 2 años y seguimos todavía con ciertas restricciones que permita un poco levantar este tejido social, productivo, económico que nos permita generar un mejor vivir a nivel país. Entonces, obviamente, la resiliencia prioriza invertir en el aumento de las capacidades de las ciudades eh, para sustentar una sociedad y una economía que efectivamente pueda permitir que ésta sea saludable y pueda ser flexible ante cualquier desastre, ante cualquier situación que pone en riesgo a la sociedad en su conjunto. ¿Ya? Desde el punto de vista social, de salud, de seguridad nacional, etcétera. Incluso se habla de la resiliencia del sector privado, que tiene que ver un poco cómo las empresas privadas enfrentan los cambios productivos y se hacen más flexibles ante el desarrollo de la globalización, el desarrollo de los productos, de los procesos, etcétera. ¿Ya? Entonces, las ciudades resilientes deben efectivamente incorporar diferentes estrategias, tanto financieras como incentivo. El gobierno es un fuerte componente de esto para generar una plataforma, una gobernanza que permita afrontar los riesgos y hacer ciudades resilientes. Planes de continuidad, respuesta y recuperación, cumplimiento de normas urbanísticas y siendo estas flexibles, aumento de la seguridad y de las infraestructuras viales, valoración de las capacidades endógenas, es decir, el reconocimiento de la localidad para incorporar soluciones a las problemáticas y la contingencia local y también regional. Y generar conocimiento sobre el territorio. Tenemos que conocer cada uno de los agentes que participan de nuestro territorio. Y eso también significa que estos agentes participen de la toma de decisiones para el desarrollo de estrategias de políticas públicas que nos permitan efectivamente generar un desarrollo sustentable en lo local, en lo regional y en lo país y por supuesto a nivel planeta. Dentro de las ventajas del desarrollo social, territorial y ciudades resilientes, hablamos de que esto nos permite generar diferentes instancias dependiendo de cómo se vea, se visualice. Hay un liderazgo
que significa el liderazgo de la comunidad, liderazgo de la sociedad, liderazgo de los sectores públicos, privados, cuando toman la participación ciudadana, cuando hacen el desarrollo social aplicado en todo su quehacer, se genera confianza en estas instituciones. También se genera legitimidad de las instituciones, que es súper importante y fundamental para cualquier política pública, y también se genera la descentralización, porque significa que se está tomando en cuenta los aspectos y el contexto local y regional. Por otro lado, se generan beneficios sociales humanos, seguridad, participación, protección. El desarrollo económico y creación del empleo también, porque se genera confianza de que las cosas están yendo por un buen camino, hay flexibilidad de adecuarse a las necesidades, se genera una inversión que permita la participación también de los ciudadanos del sector público y privado en diferentes proyectos y obviamente hay un crecimiento. Por otro lado, se generan comunidades más habitables en el sentido que se genera un sentimiento de pertenencia y de desarrollarse en conjunto, lo que habla obviamente de una armonía y un bienestar social. Y a la vez se generan ciudades interrelacionadas que permitan, de alguna manera, redes de apoyo entre las ciudades, entre los pueblos, entre las comunidades y el conocimiento para intercambiar esto. ¿Ya? Bueno, por lo tanto, aquí vamos hablando de la cooperación entre los agentes que se requieren, la participación ciudadana, la innovación, la tecnología que es sumamente importante, la transparencia de la información y la rendición de cuentas. Y esto nos lleva efectivamente a que este desarrollo social, territorial, resiliencia, pueda generar la construcción social del entorno a través de las características geofísicas, las iniciativas individuales y colectivas de todos los sectores que participan, tanto a nivel regional como nacional, y el reconocimiento de estos dentro de la importancia de este tejido matricial político, social, económico, productivo, generando las condiciones, fuerzas económicas técnicas, sociopolíticas y culturales, ambientales del territorio, y esto nos lleva efectivamente a generar un Estado abierto, donde tanto el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, la comunidad y todos participan desde su quehacer para el desarrollar el Estado abierto y obviamente las ciudades abiertas. Ahí también les dejo los principios de las ciudades inteligentes abiertas, donde obviamente hablan de la resiliencia, la inclusividad, la participación. Está centrado obviamente en la ciudadanía, en el usuario, la confianza y la transparencia, abierta por un principio, impulsada por la tecnología, y esto nos permite optimizar los recursos. Entonces, de ese punto de vista, hablamos que efectivamente se generan instancias donde podemos co-construir en forma participativa y con todos los actores políticas públicas que sean eficientes y eficaces. Aquí les dejo un ejemplo de lo que se generó la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde, donde participaron diferentes entidades, tanto entidades públicas, privadas. Fíjense acá las entidades participantes, 59 asociadas al fomento de la producción, 66 normativas, 48 universidades, desarrollo total y territorial y estas, y al final se generaron en esta estrategia verde, en cada una de estas líneas, acciones y propuestas 143, 172, 180, 176 acciones y propuestas para desarrollar la estrategia nacional. Por lo tanto, cuando se define una estrategia o una condición de este tipo, la política pública no es una política pública del gobierno de turno. Si esto trasciende a una política de Estado. Y eso es lo que se requiere efectivamente cuando se genere con la participación ciudadana. Entonces, lo que nosotros queremos es efectivamente planificar el territorio para construir un futuro. Así que muchas gracias y al final entiendo que están las preguntas. Muchas gracias, profesora Carolina, por su brillante presentación. Damos paso ahora, por tanto, a la segunda presentación de la profesora Lorraine Finol Romero. Ella es doctora en Derecho por la Universidad del Zulia, Venezuela, y por la Universidad de Chile.
Además, tiene un máster en Evaluación y Políticas Públicas por la Universidad Internacional de Andalucía, España. Tiene un magíster en Finanzas Públicas, es diplomada en Derechos Humanos por la Universidad de Talca de Chile, abogada summa cum laude de la Universidad de Zulia, Venezuela, becaria de la Fundación Santander, y actualmente es académica investigadora de la Facultad de Derecho y Humanidades del Instituto de Investigación y Posgrado de la Universidad Central de Chile, y además es integrante de la Red Académica de Gobierno Abierto de Chile. La profesora Finol expondrá la ponencia Ecosistema de Ciencia Abierta, una propuesta impulsada desde universidades chilenas. Muchas gracias, profesora Finol. Jorge, muchas gracias a ti por la presentación y la oportunidad de compartir unas líneas que pienso que se estarán proyectando en lo inmediato, y si no me lo haces saber, por favor. He preparado una breve presentación con unas líneas sobre lo que estamos desarrollando en este minuto en el proyecto de Ciencia Abierta de la universidad a la cual estoy adscrita, como bien mencionaba, y que se titula de esta forma. Si me pueden indicar que se ve. Se ve bien, se ve muy bien. Muchas gracias. Bien. En ese sentido, decirles que, bueno, me honra compartir con colegas con una larga trayectoria en universidades de excelencia y tradicionales en Chile, pero en este caso, como miembro activa de la red de la red académica de Gobierno Abierto, vengo a conversar sobre una iniciativa que se está llevando a cabo en el marco del Gobierno Abierto, ¿no? Algunas prevenciones que tomar en consideración para no extenderme en el uso del tiempo, es que esto forma parte de una investigación que en curso, ¿ya? Son resultados preliminares, no podríamos considerar lo que nada es definitivo, y es la revisión bibliográfica preexploratoria que llevamos a cabo para definir la política de ciencia abierta de la universidad en la cual formo parte, insisto. Y el objetivo de hoy día es entonces cómo insertar esta iniciativa de ciencia abierta en el marco del gobierno abierto, que es lo que nos convoca, dentro de un concepto muy dinámico, cambiante y elefantiástico, hemos dicho algunos académicos, como lo es la ciencia abierta. En ese sentido, vamos a tratar de hacer unas pinceladas de lo que es los ecosistemas universitarios de ciencia abierta, datos abiertos y el marco conceptual en el que me referiré a lo largo de lo que pretendo explicar será, por supuesto, los tres pilares fundamentales del gobierno abierto. En ese sentido, me voy a permitir partir por una aproximación al estado de la cuestión, es decir, cómo llegamos desde el diseño, ¿cierto?, de la tecnología que permite acercar estas brechas entre los procesos de diseño de políticas públicas efectivas, eficaces y resilientes, así como lo explicaba Carolina, el rol de las universidades como un actor clave para acercar esas brechas y esas distancias, y el sector público, ¿no?, en el cual nos encontramos hoy conversando, que es un Congreso Nacional de Administración Pública. Pues en ese sentido, por eso parto por esta breve recuento, digámoslo, evolutivo de varios hechos, ¿no? En primer lugar, hay un movimiento por acercar cada vez más la creación de conocimiento científico con lo que tiene que hacer con estos roles de este sistema multiactoral que acabo de definir. Y partimos por la declaración del software libre, estamos hablando de 1980, ¿cierto? No habíamos entrado al siglo XXI, estábamos en esa época que en economía conocemos como entrando a la tercera revolución industrial, lo que en sociología se conoce como el fenómeno de la sociedad de la información. Y en ese enclave surge una declaración mundial como lo fue la Declaración de Budapest de Acceso Abierto, una iniciativa que buscaba desde hace más de 2 lustros acercar entonces la creación de conocimiento con los distintos actores que convocan a este sistema multiactor. Y en el año 2000 específicamente se propone otra nueva iniciativa que ya no era en abrir la tecnología ni tampoco el acceso abierto, sino la educación con recursos abiertos, ¿no? Y es donde surge esta ola de iniciativas de los Massive Open Online Course, es decir, donde todos podíamos entrar a un proceso de formación y capacitación a través de las plataformas educativas. Y eso lo concatenamos con el movimiento Gobierno Abierto, que como todos los que estamos en esta área, imbuidos más o menos en lo que tiene que ver con la Alianza para el Gobierno Abierto,
sabemos que marcó un hito importante aquel memorándum del primer mandato de Barack Obama, donde llamaba a los actores de la administración pública a impulsar iniciativas que transparentaran, colaboraran y colocaran en el centro de las políticas a la participación ciudadana y en el centro de aquel objetivo, como decía, a la ciudadanía. En ese hito quisiera partir para entonces introducir, ¿cierto? Porque como bien lo decía, es una aproximación al estado de la cuestión, sin ánimos de ser reduccionista, para introducir el movimiento Ciencia Abierta, ¿vale? Dicho de otra forma, ¿cómo abordar entonces esta materia tan abstracta, tan compleja? Y me voy a posicionar en una declaración internacional de la UNESCO, específicamente no tiene un año porque va a ser en noviembre del 2022 que lo cumpla, donde hace un llamado a todos los actores a nivel global para sumar esfuerzos que tengan que ver con la reducción de brechas entre la creación de conocimiento entre los destinatarios o usuarios finales que se beneficien de compartir esa información en formato de acceso abierto. ¿Bien? Y en ese sentido surge una tendencia conocida como la ciencia es un bien público y como bien público debe ser redistribuido en forma equitativa, justa entre todos y todas las personas, porque es un derecho universal a disfrutar del progreso de los avances que se crean en el marco de proyectos de investigación, aunado a que estos proyectos se financian con recursos públicos. En ese sentido, hay que tener en cuenta este recuento histórico que acabo de mencionar sucintamente, porque en suma, entonces, de lo que estamos hablando es acelerar el desarrollo de la ciencia y sus beneficios para todos y para todas en una forma más justa y equitativa. Y ahí surge uno de los elementos del gobierno abierto que busca cortar estas brechas, como lo es los datos abiertos. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a ello? Bueno, los datos abiertos es un mecanismo a través del cual ¿sí? se busca acercar no solamente la definición de políticas basadas en evidencias, como bien nos lo explicaba Carolina hace unos minutos, sino que además ¿sí? que se posicione en el centro del diseño de la política, de la ejecución de la política y de la evaluación de la misma a las personas que son beneficiarias de lo mismo, ¿no? Lo que es uno de los pilares, ¿cierto?, del gobierno abierto como modelo de gestión que involucra posicionar, reitero, a la participación de todos y de todos en el diseño de soluciones efectivas que mejoren la calidad de vida de las personas. En ese sentido, decir brevemente que el movimiento Dato Abierto tiene un hito importante, que fue la declaración de la Carta Internacional de Dato Abierto en el año 2015, en donde una comisión de expertos propuso al Foro Económico Mundial y al G8 que habían que hacer algunos cambios en la forma como no solo el sector público comunica sus decisiones, sus fundamentos y la información que obra bajo su poder, sino también el conocimiento científico que se está creando, ¿vale? Con inversión del presupuesto público que lo sostiene. En ese sentido, surgen estos 5 pilares que dicen en relación con que la información debe ser abierta por diseño, es decir, desde el mismo momento en que se produce, que tiene que ser oportuno, exhaustivo, accesible, legible tanto por personas en un lenguaje claro, pero también por máquinas, porque son las semillas que van a permitir luego cosechar software automatizado de toma de decisión, como los conocemos, el machine learning o los algoritmos o también la inteligencia artificial. Y además, este conjunto de elementos deben permitir una colaboración coparticipativa entre todos los actores del sistema, de allí que uno de los baluartes de estos instrumentos de publicación de información en formatos homogéneos y con mecanismos e infraestructuras digitales colaborativas, permite que sea interoperable y comparable la información que allí se publica. ¿Para qué? Para mejorar la gobernanza y al mismo tiempo facilitar la participación de todos y de todos en el diseño de estos procesos que a la larga redundan en la mejora de la calidad de vida de las personas.
dato abierto, insisto, entonces, como la puerta de entrada o la vía de escape de emergencia de un modelo o de una declaración mundial de abrir la ciencia para garantizar el derecho de acceso al progreso científico. Y en ese sentido nosotros hemos hecho una gran revisión sistemática de un conjunto de instrumentos internacionales y al mismo tiempo de experiencias de organismos supranacionales que están impulsando que las investigaciones que se financian con fondos públicos bajo la declaración y la recomendación de la UNESCO se publique a través de portales de datos abiertos. Estos portales de datos abiertos, sin ánimos de leer todo lo que está aquí presente, porque está, por supuesto, detallado digamos, en la propuesta final de publicación de la ponencia, dice en relación con que este mare magnum de instrumentos lo que buscan al final de cuentas es hacer que la información sea reutilizable. Y reutilizable en la mejora de la calidad de vida de las personas y además por parte de los órganos de la administración pública, por así decirlo. Entonces, esta paradoja regulatoria y política, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia el diseño de la primera política de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación chilena, aprobada por decreto 42.790, en donde se invita a todos los actores del sistema a publicar los resultados de investigación en estos portales de datos abiertos, ¿vale? Con autodepósito de todos los responsables de conducir esas investigaciones científicas. Sin ánimos de extenderme, en ese sentido, la Universidad Central con este proyecto lo que busca es no solamente incorporarse en el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación del país, sino a su vez a un movimiento global que busca acercar la creación del conocimiento con el bienestar de todas las personas mediante un modelo de gestión que involucra la publicación de resultados a través de estándares internacionales reconocidos como los datos abiertos. Varias de estas experiencias las están llevando a cabo, por ejemplo, la iniciativa piloto del programa Horizon 2020, también el proyecto Foster, que es financiado por Naciones Unidas. Decirles que lo que se busca entonces es abrir los datos con unos estándares interoperables y de manera entendible por todos y por todos, donde un sistema de información centralizado garantice no solo el acceso a esa información, sino que sea reutilizada por todos los sistemas, por todos los actores del sistema. Con esto culmino. Muchas gracias por atender estas pinceladas sobre lo que está detrás de este concepto elefantiástico, reitero, en esa caracterización de lo que es la ciencia abierta. Con eso cierro y quedo atenta a las preguntas que se generen para una posterior discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. La ponencia siguiente estará a cargo del profesor Rodrigo Garrido. El profesor Garrido es profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica por la Universidad de la Frontera. Posee una maestría en Tecnologías de la Educación por la Universidad de Salamanca, España. Él realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Bristol, Inglaterra, donde tuvo un posgrado en investigación educacional. Posee cursos de especialización en gobierno abierto, ciberseguridad y género, así como metodologías participativas para la investigación social. Entre 2009 y 2018 fue el director del Centro de Investigaciones de Inclusión Digital y la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de la Frontera. Su área de investigación abarca la inclusión digital, la apropiación social de las tecnologías, la protección de datos y el gobierno abierto. Él ha sido consultor del BID, FAO y Banco Mundial en sus áreas de investigación, así como del Ministerio de Educación de Chile, del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la Subsecretaría de Economía. Desde el año 2019 es el director del Campus Pucón de la Universidad de la Frontera. Su ponencia se titula Implementando procesos de co-construcción participativa en la lógica del gobierno abierto, reporte del caso del Campus Pucón de la Universidad de la Frontera. Adelante, profesor. Muchas gracias, Jorge. Es un gusto estar participando de esta actividad. Yo quisiera, junto con eso, precisar ciertas cuestiones desde el punto de vista del cual, desde el Campus Pucón de la Universidad de la Frontera, miramos lo que significa los procesos de gobierno abierto. Y tal como lo dice la introducción de nuestro coordinador, la implementación de procesos de co-construcción participativa.
Mucho se habla acerca de los procesos de co-construcción, acerca del gobierno abierto. Sin embargo, una de las cuestiones esenciales tienen que ver con cómo se llevan a cabo estos procesos y de qué manera pasamos de la cuestión discursiva a lo que son los hechos en concreto. Entonces, desde ese punto de vista, yo quisiera avanzar en aquello. Entiendo que se está viendo la presentación. Se ve Imaginemos bien, Pucón. Rodrigo. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Imaginemos Pucón es una iniciativa que está fuertemente adscrita a los pilares del gobierno abierto. Los temas de transparencia, coconstrucción, tecnología de información y comunicación, rendición de cuentas se encuentran presentes en esta iniciativa. Pero antes que aquello, quisiera yo plantear algunas líneas de contexto. Para mostrar una cuestión que a ojos vista para todos quienes estamos aquí, que somos iniciados en los temas de gobierno abierto. Resulta casi de perogrullo, pero que siempre es necesario fortalecer. Existe una íntima relación entre lo que significa el gobierno abierto y la normativa de las universidades chilenas para efectos de vinculación con el medio. Para las personas que puedan no estar tan familiarizadas con la normativa chilena, tanto la ley 21.091, la ley 21.094, la ley de aseguramiento de la calidad, hace constante referencia, no solo guiños, sino constante referencia a lo que significa la vinculación con el medio, y si ustedes me permiten, solamente leo una línea de la ley 21.091, comillas, deberán incorporarse mecanismos de evaluación de la pertinencia e impacto de acciones ejecutadas e indicadores que reflejen los aportes de la institución al desarrollo sustentable de la región y del país. Los aportes de la institución al desarrollo sustentable de la región y del país. Y por tanto, cuando nosotros, hacia diciembre del año pasado, en Pucón, en la Universidad de la Frontera, recibe la solicitud de los gremios del turismo, organizaciones de la sociedad civil también, para pensar este destino turístico en una proyección de 20 años, bueno, nosotros decimos, esto efectivamente, no solo es vinculación con el medio, sino que mediémoslo a través de lo que significa la lógica y la metodología de administración vinculada con el gobierno abierto. En ese campo, una cuestión de contexto. Jorge, ¿me ratificaría si se está viendo una imagen de Pucón? Se ve una imagen de Pucón. Perfecto. Bueno, la comuna de Pucón es uno de los más importantes destinos turísticos de Chile. Está alrededor de 800 kilómetros al sur de nuestra capital. Actualmente debe tener una población de unos 55.000 habitantes, sobre la base de estimaciones producto de lo que significó la migración en el marco de los procesos de COVID, ¿ya? Entonces, muchas habitaciones y muchas dependencias, muchas viviendas que eran catalogadas de segundas viviendas, finalmente terminaron siendo primeras viviendas por la migración producto de la pandemia. Y entonces en ese marco ustedes comprenderán que una ciudad que hace 4 años atrás tenía 32.000 habitantes, hoy día pasa a 55.000, datos solamente extrapolados de cierta información que nosotros hemos como universidad tomado, significa tensionar todo la estructura de la infraestructura crítica, la infraestructura sensible, la administración, los temas educativos, etcétera, etcétera, al interior de esta comuna. Entonces, cuando nosotros recibimos la invitación en clave de requerimiento por parte de los gremios y organizaciones de la sociedad civil de decirle a su universidad pública y del Estado, ayúdennos a pensar cuál es este destino, bueno, nosotros decimos, mire, construyamos la visión de futuro de 20 años de este destino turístico sobre la base de ciertos objetivos que se encuentran aquí y que yo solamente voy a señalar algunos. Uno, generar espacios de diálogo con enfoque ciudadano participativo, fortalecer el trabajo colaborativo de diversos actores del territorio. Esta es un avance en el proceso de co-construcción y no solamente está referido a los mandantes, que reitero por tercera vez, tienen que ver con los gremios y organizaciones de la sociedad civil, sino con todos y todas. Digo, municipio, un actor muy relevante, por supuesto,
digo pequeño y mediano empresario, digo establecimientos educacionales, digo, etcétera, etcétera, etcétera. De manera tal de crear una visión compartida sobre el futuro de la comunidad, hacia dónde queremos avanzar en esta comuna. Y si ustedes se fijan en el objetivo número 5, es algo no menor y porque tiene que ver fuertemente con lo que se denomina la participación efectiva y la gobernanza, que tiene que ver con constituir un consejo perdurable para que supervise el cumplimiento de las acciones planificadas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho en estos meses? Desde el punto de vista de dos declaraciones que a nosotros nos interesa mucho poder relevar más aún en el marco de este panel. Participativa, absolutamente, porque nosotros necesitamos conocer en profundidad y de todos los ámbitos sociales y de todos los territorios cuáles son las problemáticas y su visión. Y en segundo lugar, crear este consejo de destino que contribuya al seguimiento de los resultados de la iniciativa. ¿Ya? O sea, esta no es una iniciativa que finaliza con un conjunto de proyectos vinculados a la visión que se va a construir, sino que es, en definitiva, un consejo que aporta de manera pública, privada, con la propia academia, a monitorear la consecución de los proyectos asociados a esta visión. Entonces, hablamos de gobierno abierto porque, en definitiva, la co-construcción no es un verso, sino que tiene que ver efectivamente con la realización de talleres territoriales, donde se definen los problemas que más afectan al colectivo, sobre la base de esta pregunta, que tiene que ver con cómo nos gustaría que fuera nuestra comuna, y además, en la consulta número 4, ¿qué creen que se necesita para alcanzar aquello? Entonces, es muy relevante en el proceso de co-construcción entender que no hay una verdad objetiva, ni siquiera una verdad única, y que la verdad se encuentra distribuida y que se encuentra, por lo tanto, albergada en las tradiciones culturales, en las perspectivas de donde mira cada uno, en los enfoques que se tienen, en los propios intereses. Y desde ese punto de vista, lo más relevante tiene que ver con lograr procesos de amplia convocatoria, donde se sistematice la información levantada en talleres territoriales, tanto en el sector rural como en urbano, el establecimiento de temas de mayor interés, y que a partir de la constitución de estos talleres se vayan generando representantes de los diferentes grupos para construir una estructura superior que se denomina mesas de trabajo. Digo superior desde el punto de vista del tema didáctico nada más. Ya, no es que existe un orden jerárquico en esto, solamente es una disquisición de índole metodológica, colegas. A partir de eso, están estas mesas de trabajo que se conforman entre 10 y 15 personas. En la fecha nosotros hemos realizado más de 25 talleres en los sectores urbanos y rurales. A partir de esa constitución de esas mesas se analizan las preguntas y se presentan estas mesas los resultados al plenario. Nosotros, yo quisiera, estoy en el tiempo, cronometrando aquí, me quedan alrededor de 3 minutos y medio, señalar en el cierre dos cuestiones que a mí me parecen sustantivas. Una, que tiene que ver con esto. Yo espero que ustedes estén viendo la home de la plataforma del sitio web donde está Imaginemos Pucón. No se ve, Rodrigo. Tendrías que volver a compartir tu pantalla seleccionando esa plataforma. ¿Ahí? Ahí sí, perfecto. Perfecto. Gracias. Entonces, esa puesta en escena, digamos, de esto, también tiene que ver con ser consecuente con una metodología de co-construcción, donde si ustedes se fijan, se plantean diferentes preguntas. ¿Por qué lo hacemos? Lo he dicho, ¿a quién va dirigido? Lo hemos señalado. ¿Cómo participar? Los objetivos, el proceso participativo. Y aquí no es un proceso participativo en el cual la lógica de arriba hacia abajo se mantenga, sino de lo que queremos hacer es que uno se puede inscribir, y así lo han hecho, pero también tiene que ver con mostrarle a la comunidad las posibilidades que los procesos participativos tienen, desde el punto de vista de la organización, desde los talleres territoriales, desde la definición de visión, futuro y ejes estratégicos, de la planificación de la estrategia y el proceso de cierre. Apuntar a esto con esta metodología y con esta, diré yo,
con este canal de comunicación, que ustedes se fijan también se divulga a través de Facebook e Instagram, es contribuir no solamente a una invitación y a una co-construcción, sino también al monitoreo por parte de la comunidad de lo que entre todos estamos haciendo. Yo quisiera aprovechar en el cierre la lectura de ciertas cuestiones que son, diré yo, resultados, más bien hallazgos preliminares de lo que llevamos realizado en estos meses. En primer lugar, leo, el marco legal de las universidades chilenas en materia de vinculación con el medio favorece la gestación de iniciativas coherentes con el gobierno abierto, puesto que resulta consistente con Imaginemos Pucón, esta iniciativa que yo les acabo de presentar, habida cuenta de la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, colaboración y dimensión tecnológica en la cual se desarrolla. Para mayor abundamiento, lo que ustedes están viendo. Y desde el punto de vista del hallazgo número 2, al concebirse Imaginemos Pucón como una iniciativa eminentemente colaborativa y participativa, aborda con propiedad la componente de bidireccionalidad tan propia de las iniciativas de gobierno abierto y de vinculación con el medio. Finalmente, del mismo modo, implementar un proceso como Imaginemos Pucón considera de forma prioritaria acciones de transparencia y rendición de cuentas en la perspectiva de fortalecer la estrategia de gobernanza en su fase de gobierno, funcionario público, así como gobierno ciudadano, encontrando en el uso de las tecnologías de información y comunicación recursos propicios para aquello, tales como las plataformas de información y comunicación que yo les he mencionado. Amigos y amigos, para nosotros es un placer poder presentar esta iniciativa y quedamos abiertos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Muy interesante además verlo como el gobierno abierto tiene que ver también de manera muy directa con los territorios. Bueno, a continuación seré yo quien realiza la última ponencia. Mi nombre es Jorge Fará, soy doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Granada y diplomado en Estudios Avanzados en Sociología por la misma universidad. Soy trabajador social de la Pontificia Universidad Católica de Chile y me he desempeñado en cargos directivos en el sector público por más de 15 años, gerenciando e implementando grandes proyectos en el área de cultura y servicios, modernización del Estado en sus distintos componentes. Y he realizado consultoría nacional e internacional en estas mismas líneas. Ya mis temas de investigación van en el área de los procesos organizacionales de instituciones públicas y privadas, la calidad de los servicios sociales y los procesos de provisión de oferta pública. De ahí que la ponencia que realice ahora vaya en esa línea. Y actualmente soy profesor de planta de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy voy a realizar la ponencia Gobierno Abierto para favorecer el acceso a la ciudadanía a las prestaciones estatales y al ejercicio de los derechos sociales. ¿Ok? Así que voy a compartir mi presentación. Ahí está. Ahí, como siempre pedimos, ¿cierto? A ver si se ve en pantalla completa. Les pido ahí su feedback, por favor. Si se ve ahí. Sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, como decía, esta presentación refiere al gobierno abierto, a la idea de esto que ocurre en los procesos de interacción entre las personas y el Estado, ¿ya? El Estado provee servicios sociales a la ciudadanía para enfrentar sus riesgos sociales, le ofrece protección social, y lo que tiene que hacer la ciudadanía es acceder a esa oferta. ¿Ya? Entonces, lo que yo analizo en este trabajo es justamente aquello que ocurre en ese momento en el que la ciudadanía accede a la oferta pública, accede a programas de vivienda, accede a programas de educación, accede a programas civiles, como en el caso de la cédula de identidad, certificado, etc. Entonces, esa interacción que se produce entre las personas y el Estado, ocurren cosas ahí. Y mi apuesta es que en ese proceso se juega el gobierno abierto y que el gobierno abierto tiene mucho que decir en esa provisión de prestaciones estatales, ¿ya? Y tiene mucho que decir tanto para favorecer el acceso como para permitir que se ejerzan los derechos en Chile. Por tanto, lo que hago en este trabajo es problematizar cómo la incorporación del gobierno abierto,
¿ya? En estos diseños, favorece el acceso a la ciudadanía a la oferta pública. Es decir, es más fácil para la ciudadanía acceder a la oferta pública cuando se incorporan principios de gobierno abierto en el diseño de esas prestaciones, y además se favorece el ejercicio de los derechos sociales, ¿ya? Y este trabajo lo realizo analizando una experiencia específica, que es la experiencia de Chile Atiende, que es un programa del gobierno de Chile que se implementa del año 2012 en adelante, que se concibe como un punto único de entrada a la oferta programática, lo que en algunos casos se conoce en algunos países como ventanilla única, en países de habla inglesa se conoce como One Stop Shop, es decir, un solo lugar donde accedemos todo, que tienen la pretensión, por tanto, de entregar mucha oferta pública en un solo lugar, que es de carácter multicanal, es decir, desde una perspectiva presencial, entregar servicios en sucursales presenciales, instaladas en distintos territorios, pero también con canales telefónicos, con call center, con canales digitales, a través de sitios, a través de interacción digital, de redes sociales, etc. ¿Y por qué analicé esta experiencia? Porque creo que aun cuando Chile Atiende no incorpora en términos eh, explícitos principios de gobierno abierto, porque la verdad es que cuando se diseña este programa no estaba presente la idea del gobierno abierto en el diseño, sí reconocemos muchos de los elementos del gobierno abierto en su diseño. Y en ese sentido, creo que una ilustrativa forma de replantear procesos públicos que hoy día se entregan a la ciudadanía con una lógica abierta. Hice un estudio descriptivo entre los años 2015 y 2021, cuando Chile Atiende ya estaba en régimen, podríamos decir, desde el 2015 en adelante, analizando fuentes secundarias disponibles en el Estado, registros administrativos, fuentes estadísticas, y también complementado con fuentes primarias, en las que trabajé directamente con personas levantando información con encuestas y con análisis de diseño de experiencia. ¿Ok? Que me parece a mí una forma útil para aproximarse, sobre todo cuando trabajamos desde gobierno abierto, donde es tan importante la experiencia ciudadana. En este análisis, ¿qué fue lo que hallamos? Bueno, diversas cosas. Lo primero es que existe una vinculación constante entre la ciudadanía y el Estado, y que esa vinculación constante no es voluntaria, es obligatoria. Es decir, las personas acceden a los servicios públicos por una necesidad. O sea, no, una necesidad de vivienda, la necesidad de un certificado, la necesidad de acceder a un subsidio, la necesidad de acceder a una pensión, y por tanto, a diferencia de lo que ocurre con otras teorías que tratan de establecer la relación entre Estados ciudadanos como una especie de relación de consumidores, la verdad es que aquí no hay espacio necesariamente para el consumo, para aquello donde yo decido, sino que más bien es un espacio que es bastante monopólico, en el que la ciudadanía tiene que acceder a los servicios que presta únicamente el Estado, en conformidad con sus necesidades, ¿ya? Y lo que ocurre con ello es que, principalmente, diría que por este carácter monopólico del Estado, se produce una desigualdad en esta relación. Una ciudadanía que tiene que acceder a servicios públicos, que los demanda, pero un solo proveedor del servicio, ¿ya? Y esto genera una desigual relación que va en contra, por tanto, de lo que espera el gobierno abierto desde el punto de vista del equilibrio entre gobernados y gobernantes. ¿Okay? Y eso provoca algunos vicios de implementación, provoca algunos vicios en la provisión del servicio. Uno de ellos es que los servicios públicos entienden esta relación con el usuario desde su propia realidad. En Chile hablamos de los silos, es decir, los silos son estas columnas, ¿cierto?, donde se provisionan productos principalmente agrícolas, que son de carácter vertical. Entonces, si yo requiero un servicio, por ejemplo, al Instituto de Previsión Social para la pensión, claro, voy a ir al Instituto de Previsión Social y el Instituto de Previsión Social me va a atender a mí como ciudadano que viene a recibir servicio del Instituto de Previsión Social. Pero cuando tengo que ir a otro servicio público, como puede ser el Ministerio de Educación o el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda también va a ver a ese ciudadano como alguien que demanda servicios para el Ministerio de Vivienda, o el caso del Ministerio de Educación para el Ministerio de Educación. No existe una lógica, por lo menos en lo que yo visualicé, de visualizar al ciudadano como un único ciudadano que demanda servicios para un único Estado, y que el Estado es el que se organiza para proveer los servicios. Esto es lo que denominaríamos como una integración vertical para la provisión, es decir, cada uno de los servicios públicos se estructura de manera vertical para brindarle servicios a su ciudadano, sin visualizar que es el mismo ciudadano el que pasa por distintas reparticiones públicas. En segundo lugar, y derivado de lo anterior, existe una escasa permeabilidad de los servicios públicos para considerar al ciudadano en sus características más amplias. Tienden a considerarlo más bien en sus necesidades. Una persona requiere, por ejemplo, una persona requiere
un subsidio de vivienda, y por tanto el Ministerio de Vivienda o el Servicio de Vivienda y Urbanismo dice, ah, bueno, la persona requiere un subsidio de vivienda, tiene que postular con estas condiciones. Y si cumple con estas condiciones, va a obtener ese subsidio. Pero esa es una relación que está más bien establecida en función de la necesidad y la solución a la necesidad. Pero hay otros elementos que se juegan en la provisión y que tiene que ver con otras cosas, con las capacidades que tiene la ciudadanía de poder acceder a ello. Y quiero poner un ejemplo, derivado, por ejemplo, del mismo ámbito de vivienda. ¿Ya? El año 2011-2012, en Chile, para acceder a un subsidio de vivienda, solamente una institución pública prestaba ese servicio, que era el Servicio de Vivienda y Urbanismo. Había una gran demanda por acceder a ese servicio, y eso hacía que en oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanismo, por ejemplo, en la región metropolitana, en la capital de Chile, las personas tuviesen que acampar un día completo. Acampar me refiero a instalar una carpa, dormir ahí y esperar para poder acceder a postular a un subsidio habitacional. Entonces, uno puede decir, ¿el subsidio está bien diseñado o no en función de la necesidad? La verdad es que yo no hago ese análisis de política pública. Es posible que esté bien. Es decir, que ese subsidio sea suficiente para resolver el problema de vivienda. Pero el punto es, ¿qué pasa si yo para acceder a ese subsidio tengo que acampar un día entero? Entonces, lo que planteo acá un hallazgo es que los servicios públicos no toman en consideración las condiciones en las que viven las personas y las capacidades que tienen para poder acceder a los servicios. Eso no lo ha incorporado en general en la administración pública. Otro hallazgo, y por qué planteo a Chile Atiende como una posible vía ilustrativa, ¿cierto?, para abordar nuevos procesos públicos, es que Chile Atiende lo que hizo fue quebrar esa forma de vinculación. Primero, salió de la lógica de vinculación vertical con el ciudadano, es decir, donde servicio público ciudadano, en silos, ¿cierto?, en líneas verticales, en columnas, y pasa a una lógica más bien integral, horizontal. Que es lo que plantea Chile Atiende, dice, mira, que el ciudadano venga a Chile Atiende y yo les voy a atender. Si requiere algo del Servicio de Vivienda y Urbanismo, que venga a Chile Atiende. Si requiere algo de CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, que venga a Chile Atiende. Si requiere algo del Ministerio de Educación, que venga a Chile Atiende. ¿Ok? Nosotros le atenderemos. Entonces, el Estado de Chile se sitúa en la lógica de ser un solo Estado que atiende al mismo ciudadano, independiente de lo que requiera. Y eso obliga a una organización estatal. Es decir, Chile Atiende se obliga a relacionarse esta institución, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Vivienda, con el Registro Civil, para poder brindar un servicio. Es decir, la integración es por back office, ¿ya? De modo que el front office sea uno solo para el ciudadano, ¿ya? Entonces, pone al ciudadano en el centro, ¿ya? Entonces, volvemos a plantear entonces esta idea de que Chile Atiende puede ser un buen ejemplo de coordinación con principio de gobierno abierto, donde se trabaja con el foco en la ciudadanía. Otro hallazgo tiene que ver con la incorporación de principios de gobierno abierto, aun cuando insisto que no estaba declarado de ese modo, pero la investigación esta arroja que efectivamente se incorporan principios de gobierno abierto vinculados con la transparencia, y voy a vincularlo con el acceso a la información, no solamente respecto a los datos que tiene, sino que también, por ejemplo, respecto de cómo se accede a los programas públicos. Y eso es muy importante, se incorpora lo que hoy día cada vez más cobra valor, ¿cierto?, del lenguaje claro, que en Chile Atiende se denomina el lenguaje ciudadano, es decir, explicarle a las personas con un lenguaje que todos y todas puedan entender. ¿Ok? De esa manera, favoreciendo la capilaridad, es decir, estando presente en la mayoría de los lugares donde las personas lo requieren, favoreciendo una multicanalidad, es decir, distintas formas de poder acceder a los servicios, y con una integración de back office que pone en el centro al ciudadano en el front office, favorece algo que espera el gobierno abierto, que es dar voz a una ciudadanía corresponsable, un mayor equilibrio entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, ¿ya? Entonces, por tanto, no tiene que ver con un aspecto solamente metodológico de provisión, no es un aspecto de cómo entregamos el servicio, sino que es un servicio que de la forma como se entrega, que incorpora estos principios, logra mayores niveles de equiparidad, mayores niveles de corresponsabilización. Y en este sentido, creo que Chile Atiende ilustra sobre cómo se puede avanzar en gobierno abierto como un mecanismo concreto. Y ahí comparto lo que decía Rodrigo, el profesor Garrido hace un ratito atrás, ¿cierto?, que decía, hay muchas cosas que se manejan, ¿cierto?, en términos teóricos, pero cuando llega el momento de implementar tenemos dificultades. Yo aquí creo que tenemos una experiencia que es muy concreta y muy difícil. O sea, imagínense lo que significa coordinar servicios públicos para poner a un solo ciudadano en el centro, ¿eh?
Y creo, por tanto, que en la medida que esto se ha logrado, es una buena forma, es un buen modelo ideal, una tipología ideal en la cual replicar para poder favorecer el acceso de las personas y, por tanto, mejorar sus oportunidades de acceso y mejorar sus condiciones de vida. Solamente quiero cerrar con algunos desafíos que se plantean de esto. Primero, esto creo que ha sido un buen avance Chile Atiende, pero tiene algunas dificultades todavía. Creo que hay todavía una deuda respecto del codiseño, ¿ok? Y hay una deuda respecto al codiseño porque falta mayor información sobre la población, sobre la ciudadanía. Hay información disponible en el sector público, pero se usa muy poco y menos se usa para codiseñar esos servicios. Yo creo que Chile Atiende tiene que dar ese paso adelante para incorporar este valor propio también del gobierno abierto. Un segundo, que avanzar en la omnicanalidad, es decir, no disponibilizar distintos canales para que accedan, sino que además estos canales conversen de manera integrada entre ellos. Y por último, creo que es vital hoy día para que una iniciativa como esta no se pierda y no quede diluida en el tiempo y el arbitrio de la voluntad política de los gobiernos de turno, institucionalizarla de una vez, transformarla en una institución. Hoy día es una iniciativa que depende de un servicio público. Hay que institucionalizarla como tal, en tanto institución, asignarle un presupuesto estable y una gobernabilidad formal para de este modo propender a su sostenibilidad. Muchas gracias, agradezco su atención y quedo también a disposición de preguntas en el caso que haya. Y ahora me cambio nuevamente a mi rol de moderador, de coordinador de este panel. Muchas gracias. Bueno, yo sé que estamos un poco en la hora, pero hay una pregunta en el chat y me gustaría hacerla, ¿cierto? Voy a revisar aquí en mis notas que tengo acá. Perfecto. Hay una pregunta sobre los datos. Ok, ¿cuáles serían? Yo la dirigiría principalmente a la profesora Lorraine Finol, sobre cuáles serían los principales datos abiertos más significativos que se trabajan o se trabajarían en Chile para el avance del gobierno abierto. Gracias, Jorge. Con todo gusto, claro. Fíjate, el tema de los datos abiertos, tal como lo estaba preguntando el participante o la participante, pero desconozco quién lo hizo, ha tenido efectos insuficientes, si lo vemos desde una mirada así como objetivamente, ¿ya? Hay ciertos estudios, que por supuesto no los he citado el día de hoy, que invitan a repensar la manera como se está impulsando la política de datos abiertos en este momento, ¿no? Yo que lo miro más desde la urdimbre jurídica puedo decir mi opinión, ¿no? En ese sentido, creo que dato abierto se ha dejado, como dice Jorge en su presentación, al libre arbitrio de quienes en algún minuto ejercen una función pública, porque no hay una política pública, digamos, institucionalizada de los servicios, de crear sus portales en el estándar dato abierto. Entonces, en ese sentido, si no es obligatorio, vamos a decirlo de esta forma, sino que es más bien una buena práctica, que algunos servicios sí lo ocupan y otros no, en menor o en mayor medida, por supuesto que los resultados siempre van a ser insuficientes, ¿no? No quisiera extenderme más a aquello, pero en una investigación que hicimos hace un par de años, recién llegando al país en una estancia de investigación postdoctoral, medimos esos resultados, ¿no? Son insuficientes el aporte de portales centralizados de datos abiertos en el impacto, vamos a decir, de la gobernabilidad democrática. Lo hemos medido, tenemos cifras al respecto que podría dejarlo como para una lectura más en detalle posterior, pero por eso Ciencia, Tecnología e Innovación está rescatando el impulso de los datos abiertos, pero focalizados en un conjunto de datos, perdón la redundancia, en el área del conocimiento científico, a través del acceso abierto, ¿no? Buscando eso, ¿no? Crear colaboración, participación, interoperabilidad con información que antes estaba guardada o reservada para ciertas editoriales o no, pero pienso que es muy prematuro para visorar que ha sido exitosa o no la implementación de esta política de dato abierto en un conjunto de datos de gran valor como lo es la investigación que se financia con presupuesto público. Eso lo dejo como un desafío a futuro. Creo que más de dentro de 2 años tendríamos unos resultados que medir al respecto. Y en lo micro, decir que en mi universidad hicimos una consulta al respecto y puedo ofrecer ese dato sí concreto
cerca del 80% de nuestros investigadores de los institutos implementan prácticas de datos abiertos, pero a motu propio, ¿me explico? O sea, como una iniciativa personal, pero no bajo la conciencia de la aplicación de esta nueva política de los ecosistemas científicos del sistema CTCI nacional. No sé si con eso aclaro un poco, pero creo que el panorama es incierto en este minuto y hay que hacer mejoras al respecto. Eso por mi parte. Muchas gracias, profesora. Profesor Garrido. Muchas gracias, Jorge. La pregunta que se nos hace es muy interesante por dos razones, diría yo. En primer lugar, porque Chile no cuenta con una ley de protección de datos. O sea, lo que Chile tiene es una ley de protección de la vida privada, pero que se distancia enormemente de lo que significa una ley de protección de datos. Primera cuestión. Y lo segundo, Lorraine lo encamina, por cierto, de muy buena manera, y también lo planteó allí Carolina. Desde el punto de vista de los datos más significativos, que por lo menos en la academia nosotros nos estamos haciendo cargo, tiene que ver precisamente con el avance hacia un proceso de ciencia abierta. Y el proceso de ciencia abierta tiene a la mano, obviamente, la apertura de los datos. Ahora, comprenderán ustedes, estimados colegas que nos acompañan, que abrir datos, abrir información y conocimiento bajo la lógica de las universidades en términos de lo que significa la publicación, lo sensible que son alguna información, datos y contenido, eso genera un debate no menor que hoy día precisamente, y ahí Carolina puede fallarse enormemente, el hecho del quinto plan de gobierno abierto y la responsable, reitero, la responsable audacia con que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha ido avanzando en esa línea, a nosotros por lo menos, no, desde el punto de vista de la academia, nos hace mirar con una perspectiva bastante halagüeña lo que significa la apertura de datos y la democratización del conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Carolina. Gracias. Bueno, un poco complementando con mis colegas, efectivamente la democratización del conocimiento es sumamente importante, pero aquí es la cuestión, que efectivamente se espera un compromiso mayor por parte de las universidades. Y en ese sentido, uno esperaría que dentro de la planificación estratégica de las instituciones educacionales, públicas o privadas, aparezca dentro de su planificación, tanto en la misión como en la visión, los elementos claves de la democratización del conocimiento, Estado abierto, universidades abiertas, porque en la medida que aparezca como un tema estratégico, universitario y país, le da las bases formales de que tiene que desarrollarse en las instituciones. Si eso, disculpen, si eso no está, no existe. Por lo tanto, acogemos a la buena voluntad de los académicos, de los profesionales y de las autoridades que participan en la academia para esto. Pero insisto, yo creo que una forma de formalización es que las universidades abiertas aparezca dentro de sus diferentes lenguajes, datos abiertos, transparencia de la información, la participación de la comunidad, la toma de estrategias y políticas institucionales, que aparezca en la misión y en la visión. Yo creo que ese es un buen ejercicio para que efectivamente empecemos a llevar en esta lógica de datos abiertos el compromiso a universidades abiertas y democratización del conocimiento. Muchas gracias, profesora. Sabemos que hay que ir cerrando ya este panel porque se viene un panel siguiente en esta misma sala, así que pedí a Camila si nos podía solamente 3 minutos para cerrar, y me gustaría preguntarle a las profesoras y al profesor Garrido, solamente ojalá si nos pudieran decir en 30 segundos para cerrar y con el compromiso de 30 segundos, qué desafío visualizan para el gobierno abierto en las áreas desde las que ustedes han presentado, ya sea del área de la ciencia abierta, desde el área del desarrollo social territorial, desde el área del trabajo comunitario, o en el caso nuestro, desde el área de los servicios, ¿ya? Y ahí voy a partir yo solamente para un ejemplo, 30 segundos, y ahí les doy, pero yo creo que desde el punto de vista de la provisión de servicios públicos, uno de los grandes desafíos en su vinculación con el gobierno abierto tiene que ver con un mayor conocimiento de la ciudadanía y la incorporación de ese conocimiento de la ciudadanía en el diseño de los servicios que se proveen. Y eso no se puede hacer sin participación ciudadana, sin codiseño.
Creo que eso hoy día las personas han estado completamente ausentes y es necesario incorporar hoy día metodologías ágiles, existen para poder hacerlo y por tanto no tenemos excusa para incorporar. Profesor Garrido, ¿cuál es el desafío en la relación entre gobierno abierto y el desarrollo territorial que ustedes trabajaron? Muchas gracias, Jorge. Yo me voy a colgar de lo que tú dices, porque efectivamente transformar una declaración en práctica por parte de incorporar la participación ciudadana en clave de gobierno abierto es lo que nosotros necesitamos, no como una cuestión estética, no como una cuestión de un proyecto, sino como una cuestión sentida y de carácter transformacional. Y ahí yo lo uno con lo que dice Carolina, en términos de estar declarada el gobierno abierto en la misión y en la visión de nuestra universidad y de la universidad en términos generales. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ti. Lorraine, ¿cómo lo ves tú? Desafíos muchos. Yo pienso que estamos como en un primer nivel de aproximación a entender y ponernos de acuerdo que podríamos asumir de los principios de gobierno. Entonces creo que el camino está por venir y creo que las universidades, desde los espacios en los que nosotros nos encontramos ahora mismo, podríamos aportar mucho en ese sentido, ¿no? No solamente incluirlo tal vez, como bien lo señalan mis colegas, que lo comparto abiertamente, en los programas, estrategias, políticas y resoluciones, sino además en los programas de formación. Formar a formadores en gobierno abierto, ¿cierto? No solamente posicionar en el centro de la palestra a las personas sobre las cuales van dirigidas las acciones de gobierno abierto, sino también crear una suerte de monitores, una nueva generación de personas que tengan más claro cómo hacer gestión pública en el marco del gobierno abierto. Eso se me ocurre en este minuto, colega. Gracias, Lorraine. Carolina, para cerrar. Bueno, solamente a ver un poco, resumiendo, yo creo que concuerdo que la capacitación y la formación tanto de profesionales como funcionarios públicos y por qué no decirlo del sector privado es fundamental. En la medida que se genere estas instancias se puede construir un país, una región sustentable con todo este tejido matricial que desarrollamos, así que la capacitación es fundamental. Por otro lado, en el tema de cómo avanzamos hacia las políticas públicas, la participación ciudadana es fundamental y yo creo que aquí la academia tiene un rol fuertísimo, porque somos formadores en las diferentes especialidades y eso implica que exista también un compromiso por parte de la academia y de las universidades para desarrollar estas instancias que de alguna manera pudieran ser por la voluntad de los académicos, pero insisto, hay un tema formal y con metodologías claras y precisas para instaurar estas temáticas, tal vez en una asignatura, pero también tiene que ser transversal al currículum. Y eso significa también que los académicos tengamos que prepararnos en este tipo de conocimiento y generar las metodologías adecuadas para ello. Muchas gracias, profesora Carolina. Con estas palabras, entonces, vamos cerrando este panel, en el cual quisimos hacer un aporte desde la idea del gobierno abierto para los estudios de administración pública, entendiendo que, o sea, tenemos una apuesta porque los pilares de gobierno abierto y Estado abierto no solamente mejoran la gestión pública, sino que además mejoran, y ese es el sentido final, el bienestar de la ciudadanía. Ya establece relaciones más igualitarias entre el Estado y la ciudadanía, relaciones más participativas, en donde, por tanto, la necesidad de las personas está mucho más presente, y además establece una lógica de gestión que además es mucho más eficiente. Así que esperamos que este panel haya estado a la altura de lo que estaban esperando. Le agradecemos notablemente a la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública por habernos permitido presentar esto y esperemos que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a quienes estuvieron presentes y muchas gracias, por supuesto, a los académicos y académicas presentes. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Camila.